Ok, ok, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Gracias, gracias al Señor que el Señor nos concede en este día, en esta tarde, poder tener esta plática que les compartí a los hermanos que estuvieron con nosotros en la transmisión por la mañana. Hoy vamos a iniciar un estudio muy importante que tiene que ver con eh, la cronología bíblica. Eh, bueno, pues se dicen muchas cosas acerca de la cronología de la Biblia. Hay muchas teorías, hay muchos pensamientos, muchas corrientes, algunas basadas en el contexto histórico y que de alguna manera se acoplan a los textos bíblicos. Sin embargo, muchas veces lo que se hace es hacer que la escritura se acomode y cuadre con lo que dice la historia, cuadre con lo que dice la ciencia, pero eh, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, cómo la Biblia a sí misma se expresa, a sí misma se corrobora, a sí misma se interpreta. No necesitamos agregarle a las escrituras absolutamente nada, no necesitamos quitarle nada. Basta solamente con analizar los textos bíblicos y darnos cuenta que la Biblia, hermanos, es un libro excelente, inspirado por Dios. Es el libro por antonomasia, es un libro especial, es único. Amén. Y yo quisiera iniciar con una oración, que oráramos y que le diéramos gracias a Dios en esta tarde o noche. Yo no sé a qué horas vas a ver esta transmisión, este video, pero yo quisiera iniciar con una oración y de esta manera comenzar este estudio, esta cronología, que inicia con el libro de Génesis y esperamos poder llegar hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento en el que Él muere en la cruz, su ministerio, los misterios incluso de los evangelios y cómo los mismos evangelios se entrelazan entre sí para poder desarrollar toda la historia de Jesús y cómo ellos mismos son necesarios el uno del otro para poder llegar a hablar de ese Jesús histórico o ese Jesús bíblico y que se corroboran a sí mismos y hasta llegar a la cruz, su resurrección. Y bueno, de ahí inicia el otro proceso de la iglesia en el libro de los Hechos. Amén. Así que yo les invito, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder, Señor, estudiar tu palabra, analizarla, escudriñarla, Señor. Yo sé que los hermanos, los amigos que están en este momento, en este tiempo, Señor, de estudio, yo sé que están aquí, Señor, porque han sentido esa inquietud. Te rogamos en el nombre de Jesús que toda inquietud, Padre, toda, Señor, interrogante, todo aquello, Padre, que pudiese, Señor, estar en nuestro corazón, en nuestra mente, como el deseo de conocer más de tu palabra, no quede solamente en ese anhelo, en esas inquietudes, en esas incertidumbres, sino que puedan tener, Señor, una respuesta clara, entendida a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Habla a nuestro corazón, Señor, y edifícanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos el honor y la alabanza, Señor, por siempre. Si puede, vaya ahí a Génesis capítulo 1, versículo 1, vaya ahí a Génesis y usted manténgase ahí. Yo quiero leerle una porción de la escritura que, hermanos, es muy interesante, que dice de esta manera, y hablando de las cosas secretas, no todas las cosas están reveladas, ¿sí? Hay cosas que están en lo secreto de Dios. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29,
Ahí usted va a leer esta palabra que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Esto es algo que nosotros tenemos que entender desde el principio. Tenemos que saber que hay una revelación de parte de Dios para nosotros, para el hombre, para que el hombre conozca los atributos de Dios, conozca los mandamientos, conozca los principios divinos, conozca la voluntad de Dios, la ley de Dios, que conozca los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Esas son las cosas reveladas. Y las cosas están ahí, están en la Biblia. ¿Cuál ha sido el problema con el ser humano? Y el problema en el que caemos incluso ministros del Evangelio, y caemos muchos cristianos. Es que queremos ir más allá de la revelación. Y muchas veces le queremos dar sentido a cosas que no son dadas para que nosotros las conozcamos. Amén. Tenemos que saber que toda revelación que Dios nos ha dado es limitada y solamente es para nuestra edificación, para que reconozcamos, como dice aquí en Deuteronomio, para que nosotros y nuestros hijos cumplamos todas las palabras de la ley, o sea, para que amemos la palabra de Dios, para que nosotros nos rindamos a ella y reconozcamos que Él es Dios. Amén. Entonces, esto quiero compartirlo antes de entrar ya a lo que es el capítulo 1 de la creación, porque ha sido un problema con la ciencia, queriendo darle a todas las cosas un sentido racional, cuando Dios está por encima de las leyes, naturales, es Dios sobrenatural. Y en eso la ciencia comete también muchas veces o cae en el error de que si no tiene un sentido racional, entonces no es aceptable, o si no es bajo el conocimiento científico, entonces no tiene ningún sentido. Pero Dios es como un mar, y el hombre quiere muchas veces meter ese mar, esa gran mente divina, en un vaso de agua, y eso es imposible. Hablando acerca de nuestra mente humana, es del tamaño de un puño, y la mente de Dios, hermanos, es infinita. Amén. Así que tenemos que entender esto y partir de ahí para poder hacer un análisis, un estudio de las Escrituras conforme a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Entonces yo le voy a invitar para que vaya ahí a Génesis capítulo 1, versículo 1, y usted lo sabe, lo ha leído. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y esto conlleva una pregunta, ¿verdad? Acerca de lo que es el principio. El principio, ¿qué clase de principio está mencionando aquí la palabra? Porque regularmente cuando se hace la interpretación acerca del principio, se le establece como principio de tiempo, como si hubiese habido un momento en la eternidad, un momento preciso, un momento en el cual Dios creó los cielos y la tierra, como atribuyendo a una fecha específica. Sin embargo, hermanos, en las Escrituras debemos entender que llevan una cronología. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de
el principio, el principio bíblico, no necesariamente ese principio se va a referir a un principio que sea de tiempo. Amén. El principio del tiempo, sino que en en la connotación bíblica hay otra forma de interpretación y que tiene que ver con el principio, pero de gobierno, principio de dominio, como cabeza de algo. A veces nosotros caemos en en esa interpretación, pero principio no solamente es el principio de tiempo, sino primero el lugar, en orden, en rango también, se atribuye también a algo que es principal, a un fundamento. Amén. Entonces, es interesante esto porque hablamos acerca de alguien, no de algo, sino de alguien. Eh, y espero que me entienda. Cuando habla el término reshit, no solamente está hablando de principio de tiempo, sino que está hablando de cabeza, está hablando de principado. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo fue fundada la tierra fue fundada sobre el principio. Dice la escritura, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ok. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Yo no sé si usted sabe, pero hay una teoría en donde se establece a la tierra como el centro del universo. Esto era algo que los griegos habían establecido como tal. Entonces, cuando habla la escritura acerca de los cielos que fueron creados, los cielos y la tierra, no está hablando de manera resumida de todas las cosas que Dios creó. No es como un resumen el versículo 1 del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que está haciendo una cronología de la creación en donde Dios pone la tierra en un vacío completo, en una oscuridad completa donde no hay planetas, donde solamente Dios creó la cavidad, creó la bóveda, pero que esa bóveda todavía no tenía absolutamente nada, no tenía más que la tierra. Ahí es donde entendemos los, eh, los versículos o los textos como Job 26:7, que él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Amén. Entonces, cuando la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla primeramente de la bóveda y de cómo Dios establece a la tierra ahí y la pone ahí, porque de ahí parte lo que va a ser la creación. Amén. Ahora, cuando la escritura habla acerca de ese fundamento, le decía, no es algo, sino alguien. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, yo traía las diapositivas, pero se me perdieron aquí, pero tengo el texto y le invito para que usted vaya a la escritura y usted lea ahí en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que dice de esta manera, en el principio, curiosamente, Génesis 1.1 inicia con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Juan 1.1 inicia de la misma manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es interesante porque así como Génesis inicia con el principio, Juan inicia también con el principio. Ahora, si vamos un poquito más adelante y nosotros leemos en, ahí en Colosenses,